mis amigos de Artes 9? Bienvenidos. Todos los lunes tenemos una cita con la autonomía económica, la economía creativa, y los jueves de Frontline con la autonomía económica, las políticas públicas, marketing y demás. Y bueno, pues saludo a mis patrocinadores inmortales de siempre. Vayan a las librerías Educar, aquí encuentran estas bellísimas tazas. Mis amigos de Mezcal Galope, como siempre, que nos acompañan. Agradezco a Jaimes, a Axel Omar en los controles y en las redes sociales. Y hoy tengo a una gran escritora aquí conmigo, a mi amiga Raquel Castro. Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, qué gusto estar acá. Muy bien, pues Raquel Castro nos va a platicar de una obra que creó en estos años recientes en la pandemia, pero además que acerca a los jóvenes a la lectura, acerca a los jóvenes a comprender el dinamismo de su mundo actual, y se llama El método infalible para ligarte a quien quieras cuando tú quieras. Pero antes de hablar de esta obra, como si estuviéramos en el programa de Frontline, de políticas públicas, vamos a acercar relaciones y vamos a platicar de Raquel Castro, cómo llegó al mundo de las letras, cómo llegan las letras a tu vida, la literatura, la creatividad. Sí, pues fíjate que fue algo, ¿cómo decirlo? Quizá un poco accidentado, de un modo distinto al que suele ser este accidente, porque mi mamá era maestra de lectura y redacción a nivel bachillerato. Entonces yo era algo así como su estudiantillo de indias, ¿sabes? Todo lo que le iba a poner a hacer a sus alumnos, los ejercicios de creación literaria, de redacción, todo eso, me lo ponía a hacer a mí primero para estar segura de que se entendía, de que era divertido. Y yo supongo que un poco también de mala leche de decirle a sus alumnos, sí, mi hija de 9 años le entendió, ustedes de 16, no, algo así. Pero el chiste es que para mí, por una parte, crecí rodeada de libros y pensando que los libros eran una forma de diversión. Eh, Leer a Nicolás Guillén en voz alta era algo gozoso para mí antes de que me lo encontrara en los libros de la escuela. Escribir cuentos era algo que hacíamos mi mamá y yo por entretenimiento. Íbamos en el coche, la familia de mi papá es de Puebla, entonces íbamos, por ejemplo, a ver a mi abuelita en Puebla y todo el camino nos íbamos haciendo nuestras propias versiones de las novelas de Corín Tellado, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi problema fue que tardé mucho en agarrarle la onda a la escritura como un trabajo y no nada más como un juego. Ese fue lo que me costó a mí entender. Así es, bueno, pero como bien dices, al principio era un juego, era una forma lúdica de entretenerte, de pasar el rato, y poco a poco se fue convirtiendo en un modo de vida, más que un modo de vida, porque bueno, después estuviste en varias áreas, incluso de bellas artes, de promoción. ¿Cómo te integras en general al mundo de la cultura ya de manera profesional? ¿Vino desde los estudios, la academia, o la vida te fue llevando por ese camino? Pues un poco la vida, porque a la hora que llega ese momento maravilloso en la vida de que tú estás pensando en qué te vas a poner mañana y si el chavo que te gusta va a ir a la escuela o no, y si el maestro que te odia va a pasarte al pizarrón o no, te empiezan a decir, ¿y ya sabes qué vas a hacer el resto de tu vida? Sí, claro. Escoge una carrera. ¿Y cómo iba a escoger yo una carrera si no tenía ni idea de lo que quería, este, de nada, ¿no? Entonces fue como por descarte. Yo quería ser maestra y en mi casa, como toda mi familia es de maestros, decían, nah, te vas a morir de hambre. Gran error. Si fuera maestra, ahorita estaría a punto de jubilarme y tendría una pensión y tendría vacaciones y esas cosas, pero no. Hice caso y entonces, ok, no voy a ser maestra, ¿qué puedo ser? ¿En qué carreras se trabaja con las palabras? Y pues dije, periodismo, ¿no? Comunicación. Comunicación y periodismo. Y descubrí que soy una muy mala comunicadora. Bueno, en el sentido de que esta parte de ir a entrevistar a alguien o perseguir una noticia, esas cosas no me gustaban. Pero reseñar un libro o organizar una presentación o la parte de llevar la parte de gestión de un premio literario, sí. Entonces fue muy chistoso porque primero empecé como guionista y el guionismo me gustó mucho porque era escribir, pero te pagaban por escribir. Eso es bien padre. Y después, una amiga que trabajaba en Bellas Artes me dijo que tenían el día del sindicato y que el día del sindicato de Bellas Artes no trabajaban.
dije, ay, yo quiero un trabajo de esos. Cuando haya una vacante, me invitas. Y que me invita. Y bueno, al final trabajé muchísimo. Era una trampa total. Trabajaba los domingos, todos los días de que hay presentación en la noche, ahí tienes que estar. Pero me gustó mucho. Entonces ahí fue que empecé con toda la parte de la gestión, la promoción cultural, y dije, ay, esto es bien bonito, o sea, no es nada más que algo te guste, sino que además puedas llevárselo a otras personas, ¿no? Así es. Sí, mucha gente te ubica precisamente como guionista, incluso si googlean Raquel Castro, lo primero que aparece es eso, ¿no? Guionista. Te Sí. ubican en esa parte de los guiones. Y bueno, como dices, este mundo de la gestión cultural y de las letras te llevó a través del camino a encontrar a un hombre con el que has producido incluso obras a cuatro manos. Sí. Y en la pandemia echaron a andar un canal maravilloso en YouTube donde dan consejos de cómo escribir, donde reseñan libros, platican. Primero platícanos cómo se encontraron tú y Alberto Chimal en el camino. Ya Sí. vamos a empezar la parte de lavadero. Ay, qué cosa. No, el lavadero literario, ¿no? Sí, pues yo ya había leído a Alberto, ¿no? Y me gustaba muchísimo lo que él escribía. Y tomé un diplomado de literatura de horror, fantasía y ciencia ficción que daba Ricardo Bernal, también un escritor al que yo admiro mucho. Y, y Alberto daba una de las clases. Entonces, él dio la clase sobre Tolkien, que es uno de mis autores favoritos. Yo soy muy buena alumna cuando se trata de un tema que me gusta. Y pues intercambiamos correos, ¿no? Nada más. Y pasó mucho tiempo a partir de eso. Correos, o sea, es que aquí Platicábamos ya por balconeé la parte del tiempo. ICQ, Ajá. imagínate. Exacto, O sí, a sea, eso me refería. sí, sí, les estoy Qué hablando, balconeador. no del siglo pasado, pero casi, fue a principios de De este este siglo. siglo, claro. Y pues pues, seguimos como cuates mucho tiempo. La primera vez que salimos juntos fuimos a un tour por librerías de viejo en la calle de Donceles, o sea, ese nivel, ¿no? Y pues ya con el paso de los años, yo dije, este muchacho como que me gusta. Y remataron ahí. Antes había un café muy bueno en Donceles y Brasil. No el que está actualmente en Ajá, lo de fotografía, para los que están aquí en el centro de la ciudad. ajá, Me ubican muy cerca precisamente del Museo de la Caricatura y del Centro Cultural de sí. España. Por cierto, si no conocen el Museo de la Caricatura, vayan y conozcan. Por favor. Algún día haremos un reportaje. Ya ven que viene el verano y en el verano es cuando salimos a hacer reportajes. Vamos a ir al Museo de la Caricatura a hacer un reportaje. Pero Sí, sí es muy bonito sí, lugar. muy bonito ahí en Donceles. Sí. Y entonces ya así fue como empezó esto. Y esto de, bueno, empezar a crear estas obras literarias, ahorita vamos a aterrizar ya en quién es Abigail y Mónica, pero por ejemplo el canal de YouTube, ¿cómo llegó ese canal y cómo lo puede seguir la gente? Bueno, de hecho, empezamos antes de la pandemia, como 2015, Sí, sí, creo. Ay, es que ya es un montón de tiempo, pero por pura curiosidad, en Twitter había esta herramienta para hacer transmisiones en vivo que se llamaba Periscope, que ya ni existe. no, Y no, no, fue entonces, el 2010, sí, 2008 debió haber sido su apogeo y se desapareció. sí, y Alberto y yo éramos muy fans seguimos siendo, de la tecnología, ¿no? Nos gusta probar nuevas redes sociales. Pues digo, si chateábamos por ICQ, se pueden imaginar, ¿no? Entonces, hicimos uno por Periscope y nos gustó mucho esa parte de la horizontalidad, ¿no? De que puedas platicar con los lectores más de tú a tú y no así como de, oh, el autor está en su Su trono, pedestal de ajá, honor, ay, no, qué ajá. flojera. Y de ahí nos pasamos a YouTube y Alberto es muy disciplinado, muy, muy ordenado, entonces empezamos a hacerlo cada semana y con la pandemia decidimos hacer lecturas porque para acompañar a la gente que estaba encerrada en sus casas y pues nos pusimos a leer y gustó. El canal se llama Alberto y Raquel. Que, Bien bueno, es original. parte de eso. Alberto y Raquel Muy bien. MX, así lo encuentran. Ah, está Y bien. pues seguimos platicando en vivo cada martes acerca de los temas que nos gustan, básicamente, ¿no? Libros, cine, cómic, gatos. Sí, ahora también de repente la parte, precisamente decíamos creativa, ¿no? De este asunto de traer la literatura a los nuevos formatos, al nuevo público, pero también ayudarles a escribir, porque como dice el propio Mm, Alberto, algo que siempre le preguntan, quiero escribir, pues primero lee.
o sí. debes de leer, ¿no? ¿Cómo acercan a los jóvenes en esto? Ay, pues es que creo que eso que comentas es bien importante. De repente, la mayor parte de las preguntas que nos llegaban ahí en el canal era de gente que quería empezar a escribir y no sabía muy bien por dónde. Y nos dimos cuenta que a veces hay colegas que dicen cosas que suenan muy bonitas, pero muy impracticables, ¿no? Digo, no sé si de veras podemos decir que Mario Vargas Llosa sea nuestro colega, porque pues, él pertenece a otro mundo, ¿no? Pero que él dice que él todos los días se encierra en su estudio a las 8 de la mañana y se pone a escribir tantas horas y si no se le ocurre nada, pues se pone a copiar algún artículo del periódico. Y dices, pues está muy padre, pero esa es la vida de alguien que no tiene que contestar el teléfono para decirle a los de Banamex que sí, mañana sin falta paga. Pagas, y que tienen que pagar el gas, la luz, porque ya Ajá, sabes, hasta la lata, exacto. ay, ya salió pero mejor que salga para que vean que. Bueno, ya, el Sí, punto aquí es que no es eso, no es esa realidad, ajá, la o sea, del escritor también, el propio Javier Velasco decía eso, ¿no? Que también como que ese es el ideal de un escritor, esta vida que tenía el Gabo, que tenía sí. José Emilio Pacheco, ¿no? Y son fantasías muy Leer padres. el diario todo el día Sí, y te puedes escribir. Y Javier Velasco decía también, yo al principio así era de, no, me voy a sentar a escribir y no molesten al señor para nada. sí. El señor escritor está muy Sí, ocupado. pero la parte que tiene de negativo eso es que mucha gente siente que es un mundo que la deja fuera y podemos estar perdiendo talentos maravillosos porque creen que la vida literaria no es para ellos o que no tienen el talento y eso se me hace muy cruel, ¿no? Cuando trabajaba yo en Bellas Artes, me acuerdo mucho de una vez que iba llegando para una presentación y entró una señora, bueno, se quedó en la puerta y el policía le dijo, pásale señora, es gratis. Y la señora entró y se quedó viendo el palacio y se persinó. Y me pareció algo tan genuino, tan bonito y que explica tantas cosas que sentimos de repente esta, como que el arte nos conmueve de un modo que no tenemos palabras para explicar qué sentimos y que tendría que ser más de todos. Entonces dijimos, pues si hay gente que nos pregunta, vamos a decirle la verdad, ¿no? O sea, no, yo me siento a escribir, sino, pues sí, a veces me bloqueo y también También. luego tengo que darle el codazo al teléfono para que se desconecte un rato y no tener que estar contestando y escribo a ratos perdidos y creo que eso pues no sé si le funciona a toda la gente, porque cada quien va encontrando su propia ruta de autor, digamos, pero por lo menos creo que sí ayuda a que digan, hay más de una forma de terminar un libro, ¿no? Claro, sí, no, es lo que decíamos, lo dijiste tú al principio. Pues ese es el ideal romántico. Decíamos, pues, vemos que en la practicidad de la vida cotidiana ya no es así, ¿no? O sea, obviamente sí te tienes que dar tus espacios, a lo mejor bloquear 2, 3 horas diarias, pero eso del ideal de todo el día estar leyendo y concibiendo ideas en la economía creativa, pues es complicado porque nuestra misma realidad, y como dices, tenemos muchos distractores, el teléfono, etcétera, etcétera. Bueno, aterrizando precisamente en esta obra literaria que nos traes hoy, que es el método infalible para ligarte a quien quieres. A ver, cuéntanos, ¿esto es un manual o qué onda? El A título es ver, súper sí, tramposo, pero es que me aquí encantó. dices, a ver, yo quiero saber cómo voy a ligar no sé, a Sí. Tía Carrera o Bueno, quién es que así, a Scarlett Johansson. creo que sigue pasando, pero cuando yo era adolescente y compraba revistas juveniles, todo era así de 10 tips para ligarte al chavo que te gusta. Ah, sí, claro. Cómo vestirte para atraer al chico según su estilo personal, ¿no? Todas esas cosas que son. O sea que hasta ya acaba de confesar Raquel Castro aquí que leía la Eres de joven. Claro, la eres, la tú, bueno, y antes la Barbie. La Barbie, claro. Sí, sí, sí. Yo era una lectora muy ávida y no me alcanzaba, o sea, se me acababan muy rápido los materiales de lectura. Entonces, desde el Capulinita y ¿cómo se llamaba? El Videorrisa, el Simón Saludos a Simonazo. Rick Plata, Pachiro Benítez, se Sí. acaba de dar unas pláticas de Morelos, Oye, inolvidable. allá en Puebla, Malares, ¿no? en casa de la familia, tenían una de mis primas escondido sus lágrimas y risas en el cajón y
yo ya sabía dónde y me los refinaba. Era mi principal motivación para ir a la Sierra de Puebla. Pero bueno, entonces, leía esas cosas y siempre me daba mucha risa. Bueno, primero me daba mucha frustración y luego ya que fui creciendo me empezó a dar risa eso de que te dijeran que hay métodos infalibles para cualquier cosa. O sea, spoiler, la realidad es que no existe un método infalible para nada. Ajá. Pero entonces suena bonito. Y yo quería contar la historia de dos primas, Abigail y Mónica, que han sido las mejores amigas desde bebetinas y que de pronto descubren que, pues, que están creciendo y que se están alejando. Les empiezan a gustar cosas diferentes, tienen personalidades distintas, intereses quizás hasta un poquito opuestos, y las dos lo toman como si la otra las estuviera traicionando. Y una de ellas, Abby, es muy tímida y se está enamorando por primera vez, y la otra es muy extrovertida y muy noviera, y decide que quiere ser influencer y que va a hacer un canal que se va a llamar El Método Infalible para ligarte a quien tú quieras, pero que va a usar a su prima de conejillo de indias, porque ni modo que se queme ella saliendo en los videos, ¿no? Y es todo a partir de ahí, más bien intenté hacer una exploración sobre, pues, los intereses que tienes en la adolescencia, y la parte que a mí me importaba muchísimo es eso de cómo al ir creciendo y al ir convirtiéndote en ti mismo, vas dejando a veces una colectividad, ¿no? Y que a veces a otros les duele. O sea, pues una de las primeras que hace uno cuando es adolescente es decir, todavía no sé quién soy, pero sí sé que no soy como mi papá o como mi mamá. Y a los papás les duele muchísimo cuando ya no quieres ser como ellos, ¿no? Y luego los primos y las amistades de cuando era chiquito y todo eso. Y pues por ahí me fui con esta novela. Ahora, creo que quiero pensar que es divertida porque a mí lo que más me mueve es el humor. Entonces, sí tiene todo esto, pero siempre desde un lado así como que... Como de vida, risa. Un poquito menos. Cargada, menos picante. Ay, pero a mí me encantaba. Claro, sí. Sí. Julio Solís también nos faltó felicitarlos, saludar. Pues todos estos, esta playa de grandes, tengo en especial mi amigo Ricardo Plata, que por cierto, los que no tienen mi libro del arte gocha, las artes nuevas, casi nunca le hago promoción, digo, ya tiene muchos años que salió. Recuerden que si escriben aquí en redes sociales se pueden mandar. Y las capitulares de cada uno, de cada capítulo, están hechas por Ricardo Plata. Ay, órale, ay, qué bonito. Muy bien. Oye, y volviendo al tema del libro, entonces no es un manual, es una novela, son Abigail y Mónica, platican estas aventuras, y bueno, pues es una forma también para padres de familia, para abuelitos incluso, de conocer a nuestros jóvenes de ahora, ¿verdad? Yo quisiera, porque de repente pasa que los adultos decimos, ay, tan padre que era la adolescencia, o tan, bueno, ya no decimos padre, ¿no? Pero, ay, tan bonito que era, y se nos olvidó toda la parte que retadora que tiene esa época de la vida, como decíamos hace rato, que te digan, tienes que decidir lo que vas a hacer de aquí a la eternidad, ¿no? Mientras el bombardeo de las hormonas y el cuerpo está cambiando y te duelen los huesos y te gusta el muchacho o la muchacha. Ay, no, es una época también de mucho estrés y yo creo que los adultos podríamos ser mucho más empáticos si de repente nos diéramos un clavadito a recordar cómo era. Recordar cómo era, pero también esto que por ejemplo decíamos, el ser influencers, términos que para muchos pareciera que en México y en muchas partes de Latinoamérica, en el momento que te casas y te conviertes en padre, como que dices tú, como que mágicamente se te olvida tu adolescencia, tu juventud, tu niñez, o sea, por eso hay tanta añoranza de repente, y te desconectas y entonces ya no sabes qué es lo que está pasando en el mundo de los jóvenes, cuáles son sus ídolos, sus arquetipos, sus patrones a seguir, sus role models, como dicen muchos, y aquí los hay, ¿no? O sea, este mundo contemporáneo de los jóvenes. Algo que me platicabas tú hace ratito, antes de que entráramos a la cabina, y que yo coincido 100%, cuando tienes chance de dar clases, por ejemplo, de convivir con gente más joven, a mí me gusta mucho preguntarles, ¿y qué música escuchas? ¿Qué te gusta hacer?
¿ves tele? Ya no ven tele, ahora No, es no, puro no sé qué es la tele. streaming, ¿no? Ajá. ¿Y qué te gusta ver en streaming? Y en algunas cosas coincidimos y no me lo pueden creer. Ay, ¿te gustan los doramas? Sí, sí, soy chavorruca, qué les puedo yo decir? No madure. Este, pero también saber, ¿no? Y tratar de no juzgar, o sea, les gusta Peso Pluma. A ver, ponme cuál es la canción que más te gusta de este artista para tratar de entender, y a veces es, mira, pues tenías razón, y a veces, híjole, no me gustó, Yo pero no, pues, no le pero, entendí, pero bueno. pero bueno, ¿no? Ujú, pero ya no Y, queda en esencia. ajá, y Ajá. creo que es muy bueno porque tengo para mí la hipótesis de que la parte más, digamos, más cruda de la adolescencia, la más interna, no ha cambiado, lo que cambia es cómo la vamos vistiendo, los apoyos tecnológicos, la ropa, la música que le ponemos encima, pero que lo que hay de fondo es esta necesidad, que además choca entre sí, por un lado de pertenecer a un grupo, sentir que perteneces, y por otro, de ser un individuo. Pareciera que son contradictorias, ¿no? Entonces estás todo el tiempo entre, voy a hacer lo que haga falta para que me acepten, pero al mismo tiempo voy a hacer lo que haga falta para diferenciarme. Y Ujú. está uno así, y lo hacían cuando bailaban vals, y cuando bailaban mambo, y ahora que bailan reggaetón, y, y son cosas que nos acompañan porque pues, son muy humanas, ¿no? Son etapas de la vida. Así es. Oye, de la editorial que te está promoviendo Ujú. este libro es SM, o ¿cómo se llama la Sí, editorial? sí, Es una editorial SM. española y precisamente este libro va enfocado a estos sectores de los adolescentes. Platícanos un poco de cómo llega esta editorial a tu vida y cómo te proponen hacer esta obra literaria. Uy, pues mira, yo era lectora de SM desde, no de la adolescencia, porque nos tocó una adolescencia en la que todavía no había este boom de la literatura juvenil que hay ahora, Ujú. pero así como recién entrada en la adultez, empecé a ver los libros de SM y qué cosas tan bonitas, dirigidas a niños desde 5 o 6 años hasta adolescentes y todo esto, ¿no? Y cuando terminé mi primera novela y no sabía qué hacer con ella, Alberto, mi esposo, me dijo, métela a un concurso para que la lea alguien más, ya que a mí no me crees. Nada, Suele ¿no? pasar, suele pasar. Sí, bueno, es que además la inseguridad y todo, ¿no? ¿Y qué hago con esto? Y que la meto al concurso y que gana. Se llama Ojos llenos de sombra y la publicó SM. Esto ya tiene 11 años. Entonces, pues fue una muy bonita experiencia. Me dio mucha, no mucha, pero me dio seguridad en mí misma como para escribir más, publicar en otros lados y todo. Y estando en la pandemia, la editora de SM me dijo que iban a hacer, pues que estaban como renovando la colección y que si tenía algún proyecto en marcha. Y yo tenía ya esta idea de historia y todavía no se la había propuesto a nadie, entonces le dije, mira, tengo esto. Entonces lo presentó en su consejo editorial, les interesó y me dijeron, oye, sí la queremos, ¿la podrás tener en 3 meses? Y yo me reí, jajaja, ja, ja. No, yo escribo muy lento. este, y bueno, ya finalmente la logré terminar y fue que salió con SM, pero en medio de la pandemia, ¿no? Fue bonito. Tuve muchas presentaciones por Zoom Bueno, virtuales. así estuvimos todos y ya lo hemos platicado. Oye, y hablando de la literatura infantil, pero juvenil, otra vez hace rato hablamos de los jóvenes, de lo que les gusta. Esta literatura juvenil que los acerca de alguna manera, ¿cuál es tu opinión precisamente de esta cuestión? También lo comentábamos alguna vez fuera del aire, del canon literario, de lo que están leyendo actualmente los jóvenes. Las obras las hemos Ujú. mencionado mil veces aquí. Platiqué yo de NERP, hemos platicado de A 3 metros sobre el cielo de mi querido Federico Moglia, obviamente de todas las demás que son el boom, ya vienen los nuevos Juegos del Hambre, bueno, la precuela. Sí. Entonces, todo este tipo de literatura juvenil, ¿qué opinas? Híjole, a mí me parece que es bien importante que los adolescentes, las adolescentes lean lo que se les dé la gana. De verdad, es una etapa en la vida en la que ya tienes cierta
necesidad de independencia, sobre todo emocional, intelectual, pero todavía no económica. Y entonces está uno que depende del libro que los papás quieran comprarle y normalmente los papás, pues por la economía que tenemos, es los que te dejan en la escuela y ya. Y luego los maestros dejan cada cosa que no tiene nada que ver con tu vida, que no te preparan para leerlo, ¿no? Porque yo estoy segura de que hasta libros como Don Quijote o El Cantar del Mío Cid, Sí, porque son los lugares si, comunes, ¿no? si se presenta de la forma adecuada, puede ser una lectura muy gozosa para un adolescente, pero los maestros no se dan abasto, tienen grupos de 60 alumnos, tenemos un problema sistémico bien grave, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es que como papás y mamás y tíos y madrinas y demás, digamos, está bien que leas lo que te llame la atención y lo que te guste y después vamos a platicarlo, porque en vez de prohibirles libros deberíamos propiciar la lectura crítica. Ok, ya lo acabaste de leer, ahora vamos a platicarlo. ¿Qué opinas de que el chavo le pegue a la novia? ¿Tú qué harías si estuvieras en su lugar? Pensando, por ejemplo, en After, que estuvo muy de moda y que es muy violenta, ¿no? Sí. O que de repente les guste leer estos de vampiros, ¿no? Eso también fue muy común. Bueno, Fiebre. ya leímos tu libro de vampiros, ahora ve conmigo esta película que era la que estaba de moda de vampiros cuando yo tenía tu edad, vamos a compararlos, vamos a platicar. Entonces, me parece que si empezamos diciéndole al adolescente, a ti te gustan puras porquerías, yo te voy a enseñar lo que es bueno, estamos poniendo una pared infranqueable y si les decimos tienes que leer porque te va a hacer mejor persona, en lugar de decirle no tienes que leer, pero si lees te vas a divertir, vas a encontrar cosas. Luego yo les digo, los libros tienen de repente escenas mucho más fuertes que las películas, porque ahí le dan chance a tu imaginación de ponerlas y se brinca ciertas censuras. Y ahí van corriendo, ¿no? A ver. Ah, claro. Tengo a nuestra amiguita de lado de los libros que ella no ha venido, pero debe venir un día, que también lo cuenta como chismecito, ¿no? Como así de, oye, ¿sabías que había una persona que le quitó tal cosa y todo? Ah, pues eso está en tal libro. O sea, son libros de los Sí. que les gustan a los adolescentes, a la literatura juvenil. Raquel, el dios Cronos y la diosa Rea del Inevitable son mis peores enemigos, siempre lo digo. Y luego yo tan platicona, No, ¿verdad? exacto. Todos mis invitados, muchos vienen aquí y siempre aportan grandes conocimientos, no solo a la economía creativa, sino también a todo el mundo de la cultura y de las artes. Pero bueno, me gustaría que nos regalaras una reflexión final, donde pueden seguir tu canal de YouTube con Alberto, donde los pueden ver. Claro que sí. A Alberto y a mí nos encuentran en el canal de YouTube Alberto y Raquel MX. Y de ahí pueden ir a todas nuestras redes sociales porque andamos en Instagram, Facebook, TikTok. Bueno, en TikTok más bien nuestros gatos. Los gatos, sí, es cierto, es un canal de gatos. Pero sí. Y sobre todo invitarles a redescubrir que la lectura, la literatura es un deleite, que se trata de que nos haga sentir cosas adentro y que puede ser tan sabroso como ver una película, como jugar un videojuego, como ir a echarse una cascarita, y que de eso se trata leer también, ¿no? De disfrutar. Muy bien, pues hay que disfrutar la literatura, hay que disfrutar la lectura, como dice el propio Alberto Chimal, la aventura de la lectura, o la aventura de leer, así es. Pero bueno, muy bien, pues amigos de Artes 9, yo soy José Miguel Álvaro Marquina, los espero todos los lunes a las 9 de la noche, los jueves a las 9 también, con The Frontline. Y no me queda más que desearles feliz semana y recordarles que no olviden sonreír. Artes 9 Multilink, que nos siguen en todas nuestras redes sociales.